José María va a proceder a comenzar a analizar una noticia y don Antonio la seguirá desarrollando posteriormente sobre el consenso, la Iglesia y el Papa, sobre la Pascua. Don José María, adelante. Bueno, yo he querido traer esta noticia porque hace poco vi en televisión una reunión de Vladimir Putin con el Papa Francisco. Entonces, claro, me llamó la atención, dado que Putin hoy en día no tiene interlocutor válido en la Unión Europea ni en el mundo occidental, otro que no sea, en este caso, el Papa Francisco. Entonces, el Papa Francisco parece que está intentando hacer un acercamiento a la Iglesia Ortodoxa, al mundo ruso, y ha intentado proponer a la Iglesia Ortodoxa que la Semana Santa se celebre en la misma fecha. Entonces, el titular que me ha llamado la atención, y que ahí don Antonio creo que va a tener una intervención brillante, es el siguiente: sin consenso cristiano para una Semana Santa fija. Los ortodoxos rusos ya han mostrado su oposición a la propuesta del Papa Francisco y solo se llevará a cabo si todas las confesiones aceptan. Bien, esa introducción de la noticia pues no es para otra cosa que para que don Antonio pueda explicarnos qué es el consenso, cuál es su origen y cómo se ha extrapolado un tema que es puramente religioso, que no tiene nada que ver con la democracia, a la partidocracia y el engaño que nos tienen con el tema del consenso. Don Antonio. Pues exactamente, lo acabo de resumir. Para mí es un verdadero placer, porque es uno de los temas que más tiempo he dedicado en mi vida a conocer de verdad, no simplemente por unos libros o una enciclopedia. Yo he investigado de verdad el origen del consenso. Y en efecto, el origen del consenso es cristiano. ¿Por qué es cristiano? Lo produce Constantino. El emperador Constantino declara el cristianismo religión oficial del imperio. Pone fin al paganismo. ¿Y cómo es posible? Entonces, ¿cómo puede un emperador nada menos que sustituir la civilización pagana, la cultura, mejor que civilización, con términos más precisos, cómo puede suprimir la cultura pagana, la derivada de las transmisiones y de las enseñanzas de Homero y seguidores del paganismo, del Olimpo, de los dioses? ¿Cómo es posible sustituir de un plumazo, con un decreto, una religión que se hace religión del imperio con un solo dios? Es Teodosio, don Antonio, ¿verdad? Constantino lo legaliza y Teodosio lo instituye como religión oficial. Pero la legalización es Constantino. Constantino. El mérito pertenece a Constantino. Teodosio lo que hace es el reglamento. Bien, el origen de este fenómeno tan extraordinario, tan raro, viene del siglo II, porque Constantino es el siglo IV, pero en el siglo II se produce un fenómeno intelectual de primerísima envergadura, y es que la cultura griega, la filosofía griega, Saulo, el que era San Pablo, la transmite y forma parte del cristianismo primitivo, las catacumbas. Luego la patrística, en los siglos siguientes, lo desarrolla. Pero, ¿cómo convencer a los paganos? ¿Cómo expandir? Eso no depende solo de una decisión del imperio. Es como si los pueblos sujetos al imperio hablaran, pero bien, con una tradición fecunda, varias lenguas, pero bien instauradas, con millones de parlantes. Y por un decreto se decide de golpe que a partir de tal día se va a hablar latín. Eso es muy raro. Y yo lo estudié. Esa rareza me sorprendió. ¿Cómo podía, por un decreto de Constantino y luego Teodosio, cambiar el paganismo por el cristianismo? El origen está en un fenómeno extrañísimo, pero extrañísimo, que se llama gnosis, del siglo II. Anterior, 2 siglos antes de lo que estamos hablando. ¿Qué es la gnosis? La gnosis fue un fenómeno cultural extraordinario para adaptar el cristianismo al paganismo. Quien no haya estudiado esto no sabe lo que es la cultura mediterránea, ni griega, ni latina, ni Roma, ni Grecia. Quien no haya estudiado esto no conoce los orígenes tan profundos para poder unificar las creencias religiosas alrededor de una sola iglesia, Roma. Figuraros, venimos de Grecia, del legado griego, de la filosofía griega. San Pablo es el intérprete. Y luego, antes de San Agustín, que es el segundo filósofo de la cristiandad, fue Pablo primero y San Agustín, antes de eso hay un fenómeno cultural que se llama gnosis. Gnosis significa conocimiento. Agnóstico, el que no tiene conocimiento. Y la gnosis, ¿qué es? Un esfuerzo brutal
de los cristianos cercanos a los intérpretes mediterráneos de la cultura griega para aproximarlo la filosofía griega al cristianismo. Como es en principio imposible, porque es extraño al cristianismo la idea de que un hombre, o un Dios, mejor, que un Dios se haga hombre para redimir a la humanidad mediante su propio sacrificio, es tan extraño a todas las religiones, a todas. En Asia no existe. Y eso en realidad es contrario, repugna incluso al pensamiento y a la escala de valores del pensamiento griego. Eso quien quiera esté interesado en este tema, que lea el ensayo tan precioso de Santayana sobre las religiones. Pero Santayana no entra en el punto que yo estoy entrando, que es la gnosis. La gnosis era tan difícil que tuvieron que falsificar el movimiento. Tuvieron que crear una leyenda para que esto fuera creíble. Esa leyenda fue que inventaron la existencia de un filósofo y teólogo anterior a Moisés, anterior de los tiempos de Zoroastro, como si hubiera tenido una existencia real, y que había escrito un conjunto de libros que se denominaban el conjunto de libros Corpus Hermeticum, donde el Asclepius, la palabra, el Hijo de Dios, se había circulado por todo el Mediterráneo, incluido el África del Norte, antes de Mahoma. Y ahí surge una literatura tan poderosa que es la que va a permitir, esa literatura, la fundación de Roma. No la fundación de San Pedro, no hablo de la mitología, sino que el papado va a asumir como propio la tradición y como divina la tradición del Corpus Hermeticum, que era absolutamente falsa. Fue una falsificación. No existió nunca la figura de Hermes Trismegisto. Hermes, 3 veces grande, con el nombre de Hermes, el Mercurio, el dios Hermes, el Mercurio romano. Esto fue falso, no existió. Claro que la gnosis inventaron el Corpus Hermeticum, lo falsificaron, haciendo creer que era un libro muy superior a los evangelios. Ese sí que era divino. Figuraron Hermes, la unión del paganismo. Hermes, una figura pagana, era el maestro anterior a Moisés, a Zoroastro, que había hablado, inventado el Hijo de Dios, la palabra de Dios, los grandes signos ceremoniales y mitológicos del cristianismo. Eso es tan fantástico que todavía hoy produce asombro. Quien descubre y trae a la modernidad el Corpus Hermeticum con las creencias en el Hijo de Dios, que lo descubre fue un sacerdote, un fraile, que vivía en Macedonia y fue financiado, pagado por Cosme de Médicis, entre otros muchos más, para que buscaran el Corpus Hermeticum. Se sabía de su existencia, porque en todo el Mediterráneo y en el África del Norte habían corrido incluso mitos como el asno de oro. Es más, la Venus de Botticelli deriva directamente de esas leyendas del Corpus Hermeticum. Es que si se conociera sería una explosión fantástica de belleza y también de falsedad, porque la falsedad es que Hermes Trismegisto jamás existió. Fue una invención de la gnosis griega del siglo II para preparar la asimilación por el cristianismo de la cultura griega pagana y darle al cristianismo el rigor que tiene comparado con las demás religiones, que evidentemente es muy superior, no digamos a los musulmanes, y a la hebrea, como que es que a través de San Pablo, no, de la gnosis, que también se funda en San Pablo, produce esa incorporación a la religión cristiana de la filosofía griega, de una gran parte de ella. Esta superchería de un libro inventado por la gnosis griega del siglo II, bueno, influyó en el papado, en el Vaticano. Si todavía hay en las obras, pavimentos del Vaticano, la figura de Hermes Trismegisto y del Corpus Hermeticum dentro del Vaticano, si fue casi la religión oficial durante el siglo XV. El descubrimiento se hizo en el año 1457, posiblemente en el mes de septiembre. Y el efecto fue tan grande que Cosme de Médicis se retira a su palacio de verano y llama a Marsilio Ficino, que era un humanista cura que estaba traduciendo las obras de Platón, del griego al latín, le dice: suspende la traducción de Platón
y traduce el Corpus Hermeticum, y lo traduce en Marsilio Ficino, y le da credibilidad en toda Europa, todo el cristianismo, y no se descubre la superchería hasta el cardenal Mercier, discípulos de Descartes, figuraros, que descubren que en el Corpus Hermeticum se habla de los juegos pitios, y ahí se vio que la superchería. Pero es tan maravilloso que ahora es lo que voy. Es gracias al Corpus Hermeticum, a su influencia antes de ser descubierto, pero la leyenda que había sobre la doctrina del Corpus Hermeticum, que Constantino y Teodosio inventan el consenso. Que ya el consenso ya eso no es griego, porque el consenso implica ya nada menos que el monoteísmo. ¿Cómo va a haber consenso en el Olimpo? ¿De qué? ¿Cómo va a haber consenso entre los dioses paganos? Eso es imposible. Por esa razón, en Roma la anterior al Vaticano, cada hogar tiene su dios. ¿Cómo va a haber consenso? Si cada hogar, cada familia, cada pueblecillo, cada tribu y cada fenómeno natural tiene su dios. Pero la maravilla de que una superchería permite que Constantino y Teodosio consagren el consenso cristiano. Y ese consenso cristiano es el que está detrás de la noticia que acabáis de leer. ¿Qué hace ahora el Papa Francisco? Pues que para unificar los ritos, porque sabe que la unificación de ritos, eso lo saben muy bien todas las liturgias. Todos los que intervienen y viven la liturgia saben que la liturgia nace con posterioridad al sentimiento, pero que una vez en marcha la liturgia lo reproduce y lo mantiene. La importancia que tiene la iniciativa del Papa Francisco de unificar la Semana Santa, pues es una importancia enorme, no por la Semana Santa, sino porque unifica nada menos que el cisma de la cristiandad es Roma y Bizancio, ese es el cisma. Bueno, pues ese cisma lo quiere superar unificando la Semana Santa. Eso es mucho más que el dato concreto o que las teologías distintas de la Iglesia ortodoxa y la romana. Eso es maravilloso la noticia. Y tiene importancia porque no puede ser casualidad que si el Papa Francisco toma esa iniciativa de fusión, acercamiento entre los ritos en la liturgia occidentales y los orientales, coincida, como dice José María, de ahí la importancia que yo le doy a José María de estar viviendo tan cerca de Rusia y de Grecia. ¿Cómo va a ser casualidad que Putin visite al Papa que está unificando los ritos de la Iglesia ortodoxa, que es la rusa, con la romana? Enhorabuena, José María. Gracias, Antonio. Porque ha tocado un punto de una sensibilidad extrema para conocer los fundamentos de la unión de los cristianos. Quería decir que debe ser que Putin, ante la falta de interlocutores válidos en el Occidente... Sí, hombre, de Putin no puedo esperar que haya sido un conocimiento filosófico ni religioso el que le empuja. No, ya lo sé, pero Putin es verdad que para no romper los lazos que había iniciado Rusia al final de la Unión Soviética con Occidente, y dada la situación actual que produce el ataque desconsiderado, unilateral de Merkel y de Alemania y de Europa y de Estados Unidos contra Rusia, injustamente, es bastante inteligente y sensible que Putin se le haya ocurrido visitar al Papa. Sí. No, pero es que lo que yo estaba indicando no era esa intuición política, sino que lo haga justamente en el tema del consenso. Claro. Ese es el mérito extraordinario. Lo cual quiere decir que Putin es un animal político, que sabe defenderse de verdad, y que van listos los que creen que van a acabar con él con amenazas o con sanciones. Sí, además, bueno, no tiene que ver con el tema de la noticia del Papa, pero también me ha llamado mucho la atención que Zyuganov, que es el presidente del Partido Comunista Ruso, de estar en contra de Putin, ahora lo apoya bastante en todos los temas. Parece que todas las fuerzas políticas rusas se han unido ante el ataque que están soportando de fuera. Sobre todo el tema del Papa con la Iglesia Ortodoxa es un acercamiento del Papa a la Iglesia Ortodoxa y no viceversa, porque precisamente es el Papa el que está proponiendo cambiar la fecha católica, que sería la de el primer domingo, creo que es después del solsticio, cambiar esa fecha a una fecha fija, que es la que tienen los ortodoxos. Los ortodoxos tienen una fecha que es fija, no varía, al contrario que tienen los católicos. Entonces, claro, ese acercamiento es de la Iglesia católica a la Iglesia ortodoxa.
y lo aprovecha Putin para no romper lazos con Europa. Don Antonio, es mi interpretación. Está bien, yo creo que es correcta. No podemos estar seguros, pero es muy verosímil, que es lo más que se nos puede pedir. Claro, porque más allá de eso hay unas diferencias doctrinales que son insalvables también entre ambas iglesias, ¿no? No solamente en cuanto a doctrina, sino en cuanto a organización también jerárquica. Eso es mucho más difícil. Ya lo intentó, creo recordar, el Papa polaco Wojtyła, sí, el intentar con su intención ecuménica, ¿verdad?, acercarse, pero siempre encontraba recelos por parte de la Iglesia Ortodoxa. Y la Iglesia Ortodoxa sigue recelando, y claro, por mucho que unifiquen una fecha, que yo creo que es inviable desde el punto de vista ortodoxo, aunque el católico, como deben obediencia al Papa, pues sí tendrían que hacer lo que el Papa dice. Algún día, si tenemos tiempo y se presenta la ocasión, dedicaremos tal vez 1 o 2 programas a explicar por qué se llama el Gran Cisma. Perfecto. Hay temas, claro, es profundizar demasiado, pero las diferencias que hay también entre ambas iglesias y los motivos del cisma, pues son... Bueno, por eso Europa es Europa también, ¿no? Y por eso tenemos dos... Bueno, ¿qué le voy a contar, don Antonio, que usted no sepa, ¿no?, al respecto? No, es que no sepa, hay muchas más cosas que sé, pero en fin.